Bueno, hay tres frentes de acción con el asma. Tenemos la reacción asmática aguda, que bueno, se produce un estímulo externo, cualquier estímulo externo, desencadena un primer ataque de asma. En ese momento podemos colocar, es de elección, la teofilina. Una vez que ya tenemos instaurado el asma de una manera crónica, lo que se llama el estatus asmático, ya la reacción inflamatoria esa de la que hablábamos antes se ha instaurado y hay que trabajar, se pretende desde la farmacología, trabajar directamente sobre el problema inflamatorio. ¿Cómo se bloquea esa acción de esos mastocitos? Directamente con corticoides. Hablaremos ya en un programa, dedicaremos de los corticoides. Y luego hay otro fármaco que actúa directamente a nivel inflamatorio y a nivel de dilatación de bronquios, que serían los antihistamínicos. Si bien los antihistamínicos se están generando y se están dejando de utilizar, puesto que hay dos tipos de antihistamínicos, el H1 y el H2, que funcionan a nivel de receptores, ¿no? Entonces, aquí se utilizaban los H1. Ahora se han desarrollado los H2, que básicamente se utilizan porque interfieren la descarga de ácido en el estómago. El más conocido de todos, cualquier enfermo de úlcera ya conoce, la ranitidina. Entonces, ¿por qué? Porque el H1, los antihistamínicos producían una serie de reacciones adversas, aparte del insomnio y una serie de reacciones adversas que además el asmático hemos quedado es que es ese señor que de noche se tiene que despertar, se levanta porque se está ahogando. Y es curioso que además los horarios, si han visto alguno de nuestros programas en los que hablábamos de los distintos horarios de todos y cada uno de los órganos, la circulación de la energía diaria, pues es curioso que en el asmático, muchas veces, cuando ya el estatus asmático, el asmático crónico, el asmático que además está tratado de una manera crónica con teofilina, que bueno, la teofilina se elimina en un 90% por hígado y solo en un 10% por riñón. Hemos quedado que el asma en principio es un síntoma. Claro, si nos quedamos en la moda de ir a ver el ombligo del problema, es decir, ir a ver su nivel de actuación a nivel del epitelio bronquial, y queremos trabajar única y exclusivamente aquí, evitando que venga el geo, el mastocito, o que lo que suelta porque evitar que venga el mastocito no podemos hacerlo, porque si evitamos que venga el geo es como si nos cargáramos a todo el ejército de defensa. Si no viene aquí no va a venir a ningún sitio y no va a cumplir con su función. Entonces no podemos prescindir del resto del territorio que se quede sin defensa. Como eso no lo podemos hacer de una manera selectiva, ¿qué es lo que pretende, por ejemplo, el corticoide en el estatus asmático? Lo que pretende el corticoide en el estatus asmático es que todo lo que libera el geo, todos los mediadores químicos que autoalimentan el proceso inflamatorio y que al instaurarse durante mucho tiempo acaba destruyendo estas células y son lo que ya, como hemos hecho en la destrucción del epitelio, o el epitelio está ya muy adelgazado, directamente ha habido una destrucción anatómica, directamente el estímulo a nivel del nervio y a nivel del músculo va a ser ante cualquier tontería ya, y cada vez va a ser mayor. Pero nos hemos quedado en las hojas, nos hemos quedado solo en el pulmón. Pensamos que si el problema está en el pulmón es solo del pulmón. Sería bueno que empezáramos a pensar que el problema del asma a lo mejor no viene del pulmón. Dicen que la duda mueve el mundo. Todo el conocimiento al que hemos llegado en el siglo XX viene precisamente de la duda, del fracaso muchas veces, de la experiencia, de la búsqueda. Es difícil en medicina hacer experimentos, clarísimo. Hay que ser terriblemente cauto. Y es preferible pecar por defecto en las dosis que por exceso, puesto que si pecamos por defecto siempre tenemos la posibilidad de subir 1 microgramo más o 2 microgramos más hasta llegar a lograr el efecto que queremos. ¿Por qué? Porque hemos quedado antes que cada individuo tiene un sistema y una alteración
en su sistema energético que le hace ser más o menos receptivo ante una pastilla en concreto o ante un fármaco en concreto. Si de lo que se trata es de, como, bueno, lógicamente todos los profesionales pretendemos llegar a la solución del problema de nuestro paciente. Pero si estamos viendo que a lo largo de los años estamos viendo que estamos vaciando las arcas de la seguridad social, o en este caso, en nuestro país, en otros países, en todos los países suele pasar, en algunos países ya se están liberando de eso, sin resolver, sin curar. Y vemos, cuando estudiamos estos fármacos, que lo que estamos haciendo es autoalimentando la patología. Usted imagínese, usted empresario, que logra un producto, no sé, una tortilla o cualquier producto, al que se tienen que abonar millones y millones de personas. Ya está, usted ya ha hecho el negocio de su vida. Eso es difícil, ¿verdad? Pero claro, cuando jugamos con este tipo de cosas, en el que gran parte de la culpa la tienen los propios pacientes, puesto que yo he oído a algún paciente decir, no, ese médico es muy bueno porque receta mucho. Pero cuando esa gente luego va con esos montones de recetas a la farmacia, parece como que sale mejor físicamente, cree que sale mejor. Pero siguen tomando los fármacos y al paso del tiempo no solo no se ha resuelto, no se resuelve en muchos casos, y si usted conoce o tiene o es enfermo crónico, lo sabe, no se produce mejoría, no se llega a curar y se desencadenan, esto cuando hablamos aquí de las reacciones adversas, se desencadenan más problemas. Vemos, por ejemplo, en la teofilina, hemos quedado que se elimina en el 90% por el hígado. Y vemos que, por ejemplo, la vida media, que dábamos aquello que la vida media de un fármaco en el cuerpo humano es, depende, pues hombre, por supuesto, del territorio, del peso del individuo. Depende de si es un niño, si es una mujer, si es anciano, si es adulto, si es obeso, si es diabético, si está tomando otro fármaco. En este caso, no se nos oculta que si el 90% del fármaco se elimina por hígado, en los enfermos con insuficiencia hepática, en los enfermos con cirrosis, la vida media se alarga. ¿Y eso qué supone? Claro, ustedes pensarán, bueno, menos fármaco habría que darles, ¿verdad? Es cierto. Es cierto, hay que darle menos fármaco. ¿Por qué? Porque si seguimos la misma pauta general para todos, a ese paciente tengamos en cuenta que por encima de 30 microgramos por mililitro en sangre, la teofilina produce una serie de reacciones secundarias bastante gordas. A nivel de convulsiones, puede llegar a hacer convulsiones, náuseas, vómitos, porque estimula directamente sistema nervioso central. Puede llegar a hacer a nivel de corazón, que en principio a dosis bajas es inotropo positivo, es decir, aumenta la contractilidad más rápido que la digital, que aquí hicimos el programa de la digital, y quedábamos en que era el fármaco de elección hasta ahora, porque como volvemos siempre a lo de la moda, ahora ya no se soportan. Quedábamos que había hasta un 30, un 35% de reacciones tan indeseables como que podían acabar en parada cardiorrespiratoria. Bueno, pues con el caso de la teofilina, en ese proceso, porque cuidado, nosotros estamos catalogando aquí, en el libro se cataloga que, bueno, la eliminación de la teofilina en el cuerpo humano tiene una vida, se trata de calcular aquí, la vida media de 1 a 4 horas en el niño, en el fumador de marihuana y de tabaco, pues tiene la misma duración que en el niño, pero ya en el cirrótico o en el enfermo de insuficiencia hepática. Pero aquí se está refiriendo a, digamos, pacientes etiquetados ya, que ya es claro
es claro que su hígado es cirrótico, es claro que sus niveles de transaminasas están descarrilados y está clara su patología. Y en ese sentido ya el médico sabe que sus dosis, su margen de dosis se reduce inmediatamente. ¿Pero qué pasa? Por eso en el 50% actualmente ya la teofilina, que además aquí en el mismo libro dice en el mismo libro, y lo tengo aquí acotado, dentro del mecanismo de acción de la teofilina dice: el mecanismo celular por el que la teofilina ejerce sus acciones es todavía impreciso. Este libro es de última generación, ¿eh? Este libro es de última generación, es el que se está utilizando en la facultad. Bien, entonces, si tenemos que no sabemos realmente el mecanismo de acción, sabemos directamente que trabaja a nivel del bronquio y lo dilata, le abre la luz. Y cuidado, en el caso del asmático, del ataque asmático agudo, porque el estatus, como se va, es sumatorio. Sus reacciones adversas a nivel intestinal, a nivel de problemas gástricos, puesto que produce intolerancia gástrica, produce somnolencia, puede llegar a producir convulsiones, está contraindicado total y absolutamente en enfermos epilépticos, puesto que reproduce las convulsiones. Entonces hay que tener un exquisito cuidado con este tipo de fármaco y con este tipo de pacientes. Pero cuidado, tengamos en cuenta que por la razón que hablábamos antes de que nuestras necesidades energéticas van cambiando constantemente y la patología que tenemos sigue su curso. Estamos tratando la patología solo en el pulmón y hemos quedado que es un síntoma. Esto viene por otro sitio, de otro sitio. Claro, entonces, como no estoy tratando la patología de base, el problema causal, bien, voy matando al mensajero. Pero el problema del base sigue su curso. Con lo que las necesidades de mi paciente hoy no son las mismas que dentro de 3 meses. Ni su reacción individual y personal frente a este o a cualquier fármaco van a ser las mismas hoy que dentro de 3 meses o dentro de 2 años. Porque su organismo va cambiando, su patología va evolucionando y su órgano problema sigue su curso, su enfermedad, sigue deteriorándose. Entonces, cuando hablamos aquí, que dice que por encima de 30 microgramos por mililitro, en primer lugar, por encima de 20 microgramos, ya la acción vasodilatadora no duplica de acuerdo con la dosis que aumentamos. Y a partir de 30 microgramos, dice aquí textualmente, ya los efectos secundarios, las reacciones adversas son muy graves, son graves. Pero claro, esto no podemos hacer, esto no es como un taller en el que cambiamos el carburador o cambiamos las ruedas y seguimos carretera. Esto lo podemos hacer, digamos, a nivel orientativo para los médicos. Pero en un paciente que no está etiquetado, todos y cada uno de los pacientes que son asmáticos, su hígado está cojo. Todos. Vamos a partir ya de esa base. Desde la medicina antigua, eso está escrito también en libros desde hace mucho tiempo. Entonces, le estamos dando un fármaco que tiene que trabajar al 90% de ese hígado, que ya está cansado. Pero no quiere decir que ese paciente vaya a venir con una cirrosis o que vaya a venir directamente con insuficiencia hepática. No, a lo mejor eso está ahí. Y entonces podemos empezar con las dosis, las óptimas son de 10 a 15 microgramos por mililitro. Pero claro, como vamos a ir deteriorando, porque a ese hígado que está cansado y que tiene que eliminar el 90% del fármaco, se va a ir cansando más. Entonces, las dosis, claro, no pueden ser siempre las mismas. Es más, ante cualquier otro estímulo externo o ante cualquier otro fármaco, eso se puede potenciar y podemos acabar en convulsiones. Por encima de unas dosis de 30 miligramos puede haber bradicardia, que era la disminución de la frecuencia cardíaca, y parada cardiorrespiratoria. Los problemas a nivel intestinal, a nivel gastrointestinal, con reacciones intestinales, se resuelven con un antihistamínico, el H2, la ranitidina. Entonces, pero el problema de base no lo estamos resolviendo.
seguimos cargando nuestra despensa, nuestro botiquín de casa con fármacos. Y el problema de base no lo creemos, no lo resolvemos. Y no estamos contando nada más ni nada menos que lo que se dice aquí, que esto es lo que nosotros, profesionales, bueno, pues estamos estudiando y vamos viendo diariamente. Entonces, cuando vemos que la gente se rebela porque quiere más fármacos, bueno, los fármacos hay que utilizarlos de una manera puntual. Hay fármacos buenos, por supuesto, hay sustancias químicas buenas, pero se deben utilizar de una forma puntual, sabiendo exactamente para qué se utilizan, sabiendo exactamente por dónde se van a eliminar, y que nuestro paciente, el órgano por el que tiene que eliminar ese fármaco, sea precisamente un órgano que no esté cojo, un órgano que no esté cansado. Y siempre de una manera puntual. Siempre hemos dicho aquí que los fármacos se utilizan durante una serie de días y si no funcionan hay que quitarlos porque van a generar más problemas de los que queríamos resolver. En fin, ustedes deciden. Buenas tardes y hasta pronto.